Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo que Abel sea cambiado como candidato o que él continúe siendo el candidato presidencial del PLD? Dígalo ahora. Buenas tardes. Aunque la gente tenga otra opinión, otro tema que tratar, Respóndanos que nos responda la pregunta, Sí, por lo favor. menos. Sí, desarrollando. Sí. Usted nos responde la pregunta y Exacto. después dice, mira, yo tengo esta denuncia. Sí, correcto. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, adelante. Yo lo que pienso es que Abel debe irse con su gente para donde Leonel y dejar ese partido, porque ese partido es lo que le están haciendo mucho lío. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Debe de ser cambiado Abel. Pero no respondió la pregunta. sí, Debe de haber continuado o debe ser No, cambiado. No, él dijo que se vaya. Eso no es ni una cosa ni la otra. Debe haber continuado o debe de ser cambiado en el PLD. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Debe de ser cambiado o que continúe Abel como candidato? Como quiera perdieron. Ujú. Pero díganos una- sí o no, díganos Pero sí la o no. pregunta está bien tácita. Dígame. La pregunta Pero está denos bien su tácita. Deben parecer. dejarlo, aunque pierdan, deben dejarlo como candidato Ya hay o que dejarlo. cambiarlo. Ya hay que dejarlo. Hay que ya hay que dejarlo. dejarlo. Hay que dejarlo. Ok, Una perfecto. Una Perfecto, pregunta, ya. María. Una pregunta, María. María Sí. se fue, pero María tiene se fue. ella le escucha y responde el lunes. Ah, bueno, no, pues está bien. Ok, ya. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Debe de ser cambiado Abel o que 809 continúe como candidato? 809-688-0715, 809-682-8016 y el 413-9330 para las notas de voz a WhatsApp. Buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. Que siga continuando ahí, porque él fue que ganó. Muy bien, Ok. excelente. Tú ves, así es que debe de Exacto, contestar, ya. ¿sí o no? Ya, sí ¿Sí o no? ¿Debe de continuar Abel Déjenlo, como cámbienlo candidato ya. o ¿Sí o cambiarlo? ¿Sí o no? Buenas tardes. 809-682-8016. Suena el teléfono. Buenas tardes. Sí. ¿Debe de continuar o que se... por Domínguez Brito. Bueno, cambiado. Buenas tardes. Siguiente llamada. 6:44, 809-682-8016. Buenas tardes. Sí. ¿Debe de ser cambiado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ya que aquí no hay autoridad, deben de legalizar las bandas. Ujú. ¿Abel debe ser cambiado sí o no? Buenas tardes. La próxima. ¿Debe ser cambiado Abel como candidato? A él le presentaron el ¿Sí desayuno o no? hace como 5 minutos. Yo No se creo lo que había sí, comido. porque es como que nunca ha Dice que arrancado. sí. Estamos esperando Ok, que la que sí. arranque. Muy bien, muchas Ok. gracias. ¿Debe de ser cambiado Abel como candidato para el año 2024? ¿Sí o no? Buenas tardes. ¿Sí o no? El mudo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Debe de ser cambiado Abel para el año 2024 en el PLD? ¿Sí o no? Que lo dejen ahí para que no pierda la Que lo dejen ahí. Buenas tardes. Gracias. ¿Sí o no? 6:44. ¿Sí o no? 682-8016. ¿Debe ser cambiado Abel? ¿Sí o no? No, de ninguna forma, no, ¿por qué? No. Gracias, mi amor. Muy Ok, bien, muy pero, bien. pero no te exacerbe tampoco. Exacto. No te van a romper los puntos. Buenas tardes. ¿Cuáles puntos? Sí, no sé. Buenas tardes. Sí, buena. Sí, ¿sí o no? Sí. Sí, buenas tardes. Siguiente llamada. Pueden llamar del extranjero, 688-0715. ¿Debe ser cambiado Abel? ¿Sí o no? Buenas tardes. Da lo mismo que lo dejen, eso como quiera no va para par. Que lo dejen. Que lo dejen, que lo dejen, dijo. Buenas tardes. ¿Debe de ser cambiado Abel? ¿Sí o no? Dígalo aquí en la opción de la tarde. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas. Sí, adelante. No, que ya él arrancó, que terminé ahí, a ver qué vamos a parar. Imagínese. Muchísimas gracias. Que lo dejen ahí. Buenas tardes. Dejarlo. 6:46. ¿Debe de ser cambiado Abel? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Debe de ser cambiado? ¿Sí o no? ¿Tenemos nota de voz? Suena la línea telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Debe de ser cambiado Abel? ¿Sí o no? Debe de ser cambiado. Muchas gracias. ¿Sí o no? Con un monosílabo puede contestar. ¿Sí o no? Buenas tardes. 809. Buenas tardes para ese equipo. Sí. No deben de dejarlo porque ya no hay de otra. Bueno, que lo dejen, No hay de dice otra y la otra gente. cosa que Sí. hasta el partido acabó ese señor Leonel Fernández. Para que vean, acabó con el país, con todas las cosas del Estado y ahora terminó de acabar con el partido. Muchas gracias. Seguimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. La opción, buenas tardes para todos. Sí. No, debe continuar a ver, Muy bien. Ok. Hay que dar...
Buenas tardes. La gente llamando. ¿Debe de ser cambiado Abel? ¿Sí o no? Buenas tardes. Sí, deben cambiarlo. Ok. Ok. Dice que debe Sí, cambiarlo. deben cambiarlo. Muchísimas Ok. gracias. Seguimos. Buenas tardes. Buenas tardes, Una haciendo dama. la tarde, Sí. saludos para todos. ¿Debe de ser cambiado, mamá? Bueno, con la crisis del ¿Sí o no? PLD deben cambiar a Abel. Bueno, Ok. muchísimas gracias, dijo mamá. Buenas tardes. Las madres que llamen, que son las que votan. Buenas tardes. ¿Sí o no? Y los padres también. Sí, Gilbert. Sí, mi amor. Gracias. ¿Sí o no? ¿Debe de ser cambiado? ¿Sí o no? Buenas tardes. 809-413-9330. Charlie, no se te va a dar. La gente dice que siga. Buenas tardes. ¿Sí o no? Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Función de la tarde. Sí, mi amor. No, yo creo que no debe de ser cambiado, porque eso es traición a la patria. A él lo eligieron. Yo creo que lo que deben es darle apoyo. Dice, Ok, muy bien, correcto, muy bien. Aplauso, Exacto. muy bien. ¿Sí o no? En el área de los frailes, Adelante. sí que lo cambien, Que lo- porque ahí es que se ven las traiciones, la están pagando, traicioneros. Muy bien, En que el lo- área de los frailes, Adelante. sí. Gracias, mi amor. No te subas tanto, te va a poner malo. Buenas Este lado. tardes. ¿Sí o no? El que no queremos es a Luis, que está acabando con todos nosotros. No, Ese Luis es el que no- no debemos querer ahí. Luis no va ahora. Exacto. El lunes- vamos con otra, no. El lunes que vamos a hacer una encuesta, si Luis gana o no la reelección. El lunes. Vamos a preguntar el lunes. Pero hoy estamos en otra cosa. estamos con Abel. ¿Sí o no? ¿Debe de ser cambiado? buenas tardes, Polanco desde La Ureña. Polanco, dime. Que lo dejen. Que lo dejen. 809. ¿Sí o no? ¿Debe ser cambiado? Bueno, parece que está mudo. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, debe ser cambiado. No, Gilbert, ¿cómo se va a tirar del barco? Debe seguir ahí, porque imagínate, el buen capitán, si lo cambian es peor. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Que llame la gente inteligente, la que está llamando, que es inteligente. Buenas tardes. ¿Debe de ser cambiado Abel, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y que llame Buenas Charlie tardes. Mariotti Sí, también. es que deje a ver, que siga a ver ahí. Que siga Abel. Buenas tardes. Son adulas esa 6 y llamada. 49. No debe de ser cambiado. No debe de ser cambiado, dijo mamá. Muchísimas gracias. Buenas tardes, 809-682-8016. ¿Debe de ser cambiado? ¿Sí o no? Sí, buena. Sí. Adelante. que lo dejen ahí, que lo dejen ahí y le den apoyo. ¿Oíste, Francisco Javier? Buenas tardes. ¿Debe de ser cambiado, sí o no? 6 y 49. Buenas tardes. ¿Debe de ser cambiado Abel Martínez? ¿Sí o no? 682-8016. Márquelo ahora. Está disponible. Buenas tardes. 688-0715. 6 y 50. Buenas tardes. ¿Debe de ser cambiado Abel Martínez por otro candidato? ¿Sí o no? ¿Y las notas? Buenas tardes. Buenas. Buenas. Aló. Hay un mudo. Ese es Francisco Javier que está llamando. No quiere hablar. Buenas tardes. Buenas. O Charlie Mariotti. Charlie. Ese es Charlie, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. 809-682-8016. ¿Debe de ser cambiado Abel Martínez por otro candidato? Vamos votando. Dígalo ahora. Buenas tardes. Quedan 5 minutos. tardes, Felipe Domina, debe de ser cambiado ya, Debe de ser cambiado. ¿Por qué? porque no tiene requisito para ser presidente. Muy bien, excelente. Buenas tardes, 6 y ¿Cómo que excelente? 51. No le diga excelente. Buenas porque van a pensar tardes. que tú estás de un Son lado. todos son excelentes los que llaman aquí. Todos. Decídete. Buenas tardes. Mm. Sí, Vamos a votar 682-8016. nosotros. 809-688. Al final vamos a votar todos. 688-0715. Debe de ser cambiado Abel Martínez para las elecciones del año 2024. ¿Sí o no? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, debe de ser cambiado. ¿Y por qué? Buenas. Bueno, mi opinión es que debe de seguir ahí, pero Ajá. él tiene que saber que no era su tiempo ahora mismo. Ah. Ahora mismo tiene que ser apoyado por el pueblo y su candidato y todo. Eso fue lo pero- que él no hizo el PLD. Muy bien, muy bien. Excelente llamada. Excelente llamada. Muy juiciosa. Buenas tardes. 5, 6 y 51. No lo apoyó el Debe de ser cambiado Abel Martínez, ¿sí o no? ¿Sí o no? Buenas. Sí, tiene que cambiarlo. ¿Por qué, Ok. mi amor? Por malo que Ok, muy ¿por qué? bien, muchas gracias. ¿Tu parecer? De su parecer, buenas tardes. 809-682-8016.
809-413-9330. ¿Debe de ser cambiado Abel Martínez? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Buenas. Quebró Danilo el... Ajá. ¿Qué pasó? ¿Se bajó? ¿Se fue? Sí. Se asustó. Tú que estabas en contra de esa llamada, Calvo. Buenas tardes. Buenas tardes. 6:52. ¿Debe de ser cambiado Abel Martínez por otro candidato o que continúe? Dígalo ahora, que nos quedan ¿cuántos minutos? 2 minutos. Luego vamos a dar el resultado de cómo van las votaciones. Hay muchos votos ahí, Cristian. Sí. Ahí veo 3 filas. Sí. Hable ahora o calle para siempre. Sí, señor. Buenas tardes. Hoy es viernes, próximo al Día de las Madres. Buenas. Sí, buenas. Ese tipo que dijo que Abel es malo, ¿cómo él sabe que es malo? Bueno, si tiene a Santiago convertido en una tacita de oro. Dilo ahora, que lo cambien o no, Abel. No, ¿cómo lo van a cambiar? Okay. Que lo dejen ahí, que lo apoyen. Perfecto, la gente de Santiago que llame. La gente de Santiago que llame. Nos quedan 2 minutos. 682-8016. Buenas tardes. ¿Debe de ser cambiado Abel? ¿Sí o no? ¿Por Charlie o por Francisco Javier? Buenas tardes. ¿Sí o no? Buenas tardes. Sí, adelante. Yo considero que Abel no debe ser cambiado. ¿Por qué? Recuerden que Abel corresponde a la línea de Leonel Fernández. Y si lo cambian, puede haber problemas y ese partido se puede seguir desintegrando. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está la opinión de la gente. 809-688-0715. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, adelante, su opinión. El único candidato que sirve ahí para el PLD es Abel Martínez. El PLD tiene a nadie. ¿Y a quién va a poner? Bueno, muchísimas gracias. Ya te lo dijo de manera... Buenas tardes. 809-682-8016. ¿Debe de ser cambiado Abel Martínez? ¿Sí o no? Buenas. Bueno, nos queda un minuto. Exacto, un minuto, 30 segundos nos queda. Vamos a ver si recibimos boletín. Vamos a ver si recibimos por lo menos. Vamos a dar el primer boletín, Gilbert. Tenemos notas. Tenemos que votar. Están los teléfonos llenos, pero vamos entonces a pasar al la boletín Junta final de la Junta Central Electoral. Yo no creo mucho en esos jueces que están ahí, esos miembros, pero vamos a ver. Vamos a ver realmente. Adelante, Román Jaques. La Junta Central Electoral, en la encuesta de la opción de la tarde, ha definido lo siguiente a través de la votación y la participación de los oyentes. Participación democrática. Por aquellos que votaron para cambiar a Abel, espérate, no me fanfarré porque la Junta tiene que ser imparcial. Es verdad. 11 votos por lo que perdieron, que tanto a favor de que cambien a Abel. 11 votos a favor de que cambien. A favor de que lo cambien. Ok. Y en la posición de que Abel sea dejado como candidato presidencial, están 18 personas de acuerdo con 18 a 11. Es decir, que la mayoría de la gente quiere que Abel se quede. La mayoría de los que llamaron a la opción de la tarde, estamos hablando de una participación de 29 votos. 29 votos. 11 y 19. 11 y 18. Oh, sí. 29 votos. La mayoría votó porque Abel se mantuviera. ¿Ustedes van a votar? Vamos a tener que votar aquí todos. No, es que no. ¿Cómo que no? Oye, ¿por qué? Es que no define. O sea, que no hay una, o sea, no va a variar los resultados. No, es que no va a variar. No va a variar. Vamos a ver comenzamos por las ti. autoridades del PLD lo que debieron hacer, porque ya es tarde y no lo van a eres hacer. tú, ¿qué vas a hacer? Era defender pero y trabajar. Yo no voy a votar, yo no voy a votar. Está bien, está como los oyentes. No, que se mantenga Abel. ¿Ese me y tú? Ey, esto va a echar radio, Que se vaya. Que se vaya. Ok, entonces. ¿Y tú? Y ahí, por ahí viene Nuria. Nayones que vienen por ahí. Eso me lo van a